Un caso reciente de la Junta de Apelaciones de Inmigración, que en inglés se llama Board of Immigration Appeals. Y desde que vino ese caso tan importante el año pasado, 2018, que se llama Pereira versus Sessions, los diferentes departamentos de inmigración y las cortes también han atacado a Pereira y han tratado de disminuirlo, y lo han hecho, pero sabemos también que las cortes federales no siempre están de acuerdo con el gobierno. Y también este caso de Pereira versus Sessions va a regresar eventualmente a la Corte Suprema de Estados Unidos. Básicamente la idea central de Pereira es que el primer documento que le dieron a la persona cuando le detuvieron a un inmigrante en la frontera o en una redada en el trabajo, donde sea, el primer formulario, el primer documento que le dan normalmente a la persona, los de inmigración, los de ICE, se llama Notice to Appear. O sea, notificación de comparecer en corte. Ese documento notifica a la persona que después va a tener que presentarse en la Corte de Inmigración. Lo que dijo la Corte Suprema de Estados Unidos en Pereira versus Sessions en el 2018, en junio, es que si ese documento no tenía al pie del documento ni la fecha ni la hora de la corte, es inválido. Y por lo tanto, la orden de deportación también es inválida. Y también, por lo tanto, todo el tiempo que ha estado aquí la persona cuenta y esa persona califica para la cancelación de la deportación, o sea, el caso de los 10 años. Y amigos y amigas, como ustedes saben, los casos en las cortes de inmigración en este país es algo vivo, es algo que evoluciona siempre, nunca está estático. Y tenemos actualizaciones, tenemos noticias recientes con respecto al caso de Pereira versus Sessions. Y justamente el día 22 de mayo pasado, 2019, una corte federal, que es el 9º circuito que está en California, dio una orden a favor de Pereira y en contra del Board of Immigration Appeals, o sea, en contra de la Junta de Apelaciones de Inmigración. Básicamente lo que hizo el 9º circuito es realzar y mantener vivo al caso de Pereira, tal como lo decidió la Corte Suprema en junio del 2018. Y uno de los puntos más importantes que dio el 9º circuito, en este caso de López versus Barr, William Barr es el actual fiscal general de la nación. Algunos de los puntos principales tenemos que el 9º circuito, la Corte Federal, dijo que las cortes federales no dependen de decisiones de interpretaciones del Board of Immigration Appeals, porque no olviden que la Junta de Apelaciones de Inmigración está muy por debajo de la Corte Suprema de Estados Unidos. Entonces, el 9º circuito, que está mucho más alto también, pero por debajo de la Corte Suprema, dijo: nosotros no tenemos que depender de una decisión de una corte muy inferior, sino dependemos de la Corte Suprema de Estados Unidos. Y también dijeron que en el caso de Mendoza, la Junta de Apelaciones de Inmigración no se basó en el estatuto de ley como está escrito. Y también dijeron que se basaron en casos no relevantes, casos que no vienen al caso, valga la redundancia. Entonces, por ahora es una buena noticia en el 9º circuito, pero tenemos con respecto a Pereira una división de los diferentes circuitos. Por ejemplo, el 2º circuito, que está aquí en New York, ellos dictaminaron más bien a favor del Board of Immigration Appeals recientemente. Obviamente, el caso de Pereira versus Sessions va a terminar algún día, esperemos muy pronto, en la Corte Suprema otra vez, porque de ahí vino la decisión de Pereira versus Sessions el día 21 de junio del 2018. Fue una decisión de 8 jueces a 1. El único juez que no estuvo de acuerdo con los 8 fue el juez Alito, que es un juez muy conservador de la Corte Suprema. Esperemos que una vez que regrese a la Corte Suprema, que los jueces digan, aunque actualmente tienen una mayoría conservadora, que digan que lo que ellos querían decir una vez más con Pereira versus Sessions en el 2018 es que si el primer documento que le dieron a la persona en el pasado, el Notice to Appear, la notificación de comparecer en corte, si ese documento no tenía ni la hora ni la fecha de la corte al pie del documento, es inválido. Y esperemos que ellos o sea, que mantengan esa decisión, porque eso ayudaría a muchísima gente. Muchas gracias.